Y quedamos de acuerdo en que si no lo estamos haciendo de esta forma, entonces no estamos haciendo el trabajo correcto al cual la palabra nos llama que debemos hacer. Quisiera que me acompañaran a los textos que hemos estado utilizando como base para hablar acerca de la crianza de los hijos y vayamos al libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6. Proverbios capítulo 22 versículo 6. Proverbios 22, 6 dice de la forma siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y asimismo busquemos el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. Y el libro de Salmo, capítulo 127, versículo 3, dice así: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmos 127, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y estos versículos han sido lo que han estado proveyendo la base para lo que se ha estado hablando desde la semana pasada, de cómo la educación o la crianza de los hijos no es algo estático ni algo de un día, sino que es algo que tenemos que hacer constantemente. Que no hay un tiempo específico para decir, bueno, y ya acabé de criar y esto se quedó aquí. O yo lo hago de 8 a 5 o de 9, o los sábados yo dedico un tiempo para criar. No, sino que es algo que debe hacerse continuamente. Bueno, vemos cómo se insta a Moisés diciéndole que tiene que ser cuando están en el camino, cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando están en la casa. Lo que quiere decir que es en todo momento. Y el versículo de Proverbios que hablaba de que era en el camino implica una acción, que no es algo estático, es mientras caminamos por el camino. Yo te estoy enseñando, junto contigo estoy haciendo el camino y juntos vamos haciendo las cosas. Y vimos cómo estos hijos son una herencia que Dios nos entregó, la cual Él espera que nosotros cuidemos con amor y que le enseñemos las cosas que Dios quiere que le enseñemos a través de su palabra. Y la semana pasada quedamos de acuerdo en que hoy lo que íbamos a ver era la parte práctica de la teoría que vimos la semana pasada. Entonces, veamos el primer punto, que es: escúcheles atentamente para que ellos nos escuchen a nosotros también con atención. Y lo primero es que mírele cuando ellos estén hablando. Si estás haciendo algo, diles que esperen un momento y luego préstale atención. Es muy común que los niños vengan mientras nosotros estamos haciendo algo, los niños, jóvenes o adolescentes, y que nosotros continuemos haciendo la labor que estábamos haciendo. Pero cuando alguien nos habla y nosotros estamos haciendo algo, se va a perder una parte del mensaje si yo no le presto atención. Porque, pongamos el ejemplo de que usted esté cocinando, sea hombre o mujer, o si está escribiendo algo, y viene su hijo o su hija y le habla. Y mientras él le habla, usted continúa escribiendo o cocinando. Hay una parte que usted va a oír. Pero si usted deja de ver el caldero mientras lo está moviendo y le presta atención, se puede quemar la comida. Si usted deja de escribir y le presta atención, las letras no se van a seguir poniendo solas. Entonces, ¿qué es lo correcto? O yo termino, le digo, espera un momento, déjame terminar esta idea. Escribirla y luego prestar atención. O espera un momento, déjame apagar esto porque si no se me va a quemar. Y luego prestar atención, porque
Entonces nos están diciendo la información y solamente captamos una parte. Y si usted dice que sí, algo que debió de decir que no, después, cuando su hijo le saque en cara, pero tú me dijiste que sí, usted le va a decir, yo, pero es imposible que yo te haya dicho que sí, pero usted le dijo que sí. Lo que pasó es que al no prestar atención a lo que estaba diciendo, usted asintió, ¿verdad que sí? Y usted dijo, sí, y cayó en la trampa. Y ya no se va a poder echar para atrás porque usted lo dijo. Y peor aún es cuando su hijo dice, pregúntale a su otro hermano, ¿verdad que dijo que sí? Y su otro hermano dice, sí, mami, o sí, papi, tú dijiste que sí. Pero usted no se acuerda, porque no prestó la atención suficiente. Esto ayuda también a que el niño, el joven o el adolescente aprenda a esperar y entender que hay prioridades y que ciertamente él es tan importante que yo quiero prestarle atención, pero yo necesito terminar esto. Esto le ayuda a él en el futuro a organizarse y a entender que en realidad él no es el sol y los demás planetas están girando alrededor de él, sino que él es parte de ese sistema. Sueñe con ellos, soñar con los niños. Cuando nosotros éramos pequeños teníamos la habilidad de soñar. Y hay unos muñequitos que se llaman Backyardigan, que los niños pequeños ven mucho. Pero esos muñequitos, todo lo que pasa, ellos van al espacio, caminan en el desierto, fabrican carros, hacen muchísimas cosas, pero todo lo hacen en el patio de su casa. Ellos, todo lo que sucede ahí es fruto de su imaginación. Ellos siempre salen al patio y a partir de ahí hacen un mundo. Cuando llega la hora de cenar o termina, salen de ese mundo y usted ve todo normal nuevamente. Pero cuando nosotros éramos niños, teníamos esa habilidad de con un palito hacer muchísimas cosas, con una tapa, con un cartón de jugo, con cosas que para otras personas eran basura, para nosotros eran tesoros. Y soñábamos con ser superhéroes. ¿Cuántos de nosotros no se amarraron la toalla en el cuello? ¿Cuántas veces mi mamá me prohibió ponerme la toalla en el cuello por miedo a que yo me subiera en el techo y quisiera volar? Nosotros soñábamos con esas cosas. Recuerdo que mi superhéroe favorito era el hombre nuclear. Steve Austin, astronauta. Su vida está en peligro. Y yo me acuerdo que el hombre nuclear tenía las piernas nucleares y un brazo y un ojo. Entonces, él podía ver a una gran distancia, tenía una gran fuerza en su mano y una gran velocidad en sus piernas. Pero en ese tiempo, para que uno pudiera verlo correr en la película, uno lo veía en cámara lenta. Y cuando él utilizaba su fuerza biónica, sonaba un sonido. Y a mí me encantaba ese personaje. De Navidad me regalaron un muñeco de él, me acuerdo como hoy. Pero cuando yo estaba en mi cuarto y mi mamá me llamaba, Andy, ven acá, yo iba. Porque yo tenía esa habilidad de soñar y pensar que yo podía ser el hombre nuclear. Cuando iba a la barbería le decía al barbero, pélame como el hombre nuclear. Y me pelaban ahí como el hombre nuclear. Pero de adultos perdemos esa habilidad y no soñamos con nuestros hijos. Y cuando ellos están hablando disparates para nosotros, pero algo muy grande para ellos, porque ellos están viendo el mundo inmenso. Qué desilusión fue para mí. Yo siempre iba, cuando mi papá jugaba baloncesto, me acuerdo cuando salíamos del Palacio de los Deportes, luego de los juegos, había una pizzería que se llamaba El Avestruz. Y ahí nosotros íbamos a comer gratis, porque casi muchas de las entrevistas que hacían para la radio se hacían en ese lugar. Entonces íbamos ahí. Y yo me acuerdo que había una botella gigante de Coca-Cola. Pues después de grande, mucho tiempo, yo iba manejando por la 27 y yo le dije a mi esposa, ahí había una pizzería que se llamaba El Avestruz y estaba esa botella
Y yo me acuerdo pararme y ver la botella y digo, pero la botella no es grande. ¿Y por qué yo la encontraba tan grande? Porque yo era un niño. Y los niños ven las cosas inmensas. Cuando yo entro al colegio en maternal, todos los niños me miran así como, wow, pero entró un gigante al área de nosotros los pequeños. Porque los niños tienen esa creatividad y ese sabor hacia el sueño que los adultos perdemos. Y nuestros hijos, ya sean niños, jóvenes o adolescentes, tienen sueños. Y hablan de cosas que para nosotros parecen alocadas. Los hermanos Wright, que tenían su taller de bicicletas, soñaban con volar. De hecho, crearon el primer aeroplano. Y yo no sé su historia de niños, yo traté de investigar, pero no hablaba sobre si hacían avioncitos o algo así. Pero yo estoy seguro que cuando niños, los juegos que ellos jugaban como hermanos, era soñar a cómo sería si el hombre volara. Y cuando ellos iniciaron ese proyecto, su pastor un día los visitó a su casa y les dijo, eso que ustedes están haciendo está mal, porque si Dios quisiera que los hombres volaran, le pusiera alas. Pero eso no mató el sueño de los hermanos Wright. Y eso en su historia sí aparece de cómo su madre los alentaba. Pero soñar con nuestros hijos hace que nosotros creemos un vínculo con ellos y que ellos vean que realmente su sueño es importante para nosotros. Que no es una tontería, aunque nosotros no entendamos precisamente lo que ellos quieren hacer, pero si nosotros le hacemos el juego y soñamos con ellos, eso puede llevarse a cabo en un futuro. Si no entiende, pregunte. Si nosotros no entendemos lo que nuestros hijos e hijas nos están diciendo, preguntemos. Preguntémoslo, ¿qué es lo que te está diciendo? Yo como que no entendí bien, porque sobre todo los adolescentes tienen la virtud de ligar muchos personajes en una historia. Y como usted no conoce los personajes, entonces usted a veces se queda en el limbo. Entonces usted no entiende bien qué fue lo que pasó, cuál fue la raíz del problema, por qué pelearon. Entonces usted no entendió lo que le está diciendo. Dile, espérate. Cuéntame de nuevo. Dime otra vez para yo poder entender. Espera a que termine, no cortes el mensaje. Como nuestra vida como adultos gira un poco más rápido que la de nuestros hijos, nosotros tendemos muchas veces a cortarle la palabra. Y cuando ellos nos hablan, nosotros, como tenemos otras cosas que hacer, lo cortamos y le damos una solución rápida y nos vamos. O si nos interrumpen mientras estamos viendo el juego o algún programa de televisión o nos dirigimos hacia hacer algo, cortamos la conversación, le decimos una solución instantánea y nos vamos y lo dejamos ahí. Pero ¿qué pasa si cuando yo lo corto, lo que realmente quería comunicarme, yo lo corté? Todo lo que me había dicho solamente era la envoltura del paquete. Él estaba empezando a quitarle el papel, todavía no había abierto la caja. Pero yo lo corté exactamente en el momento en que ya le iba a abrir la caja. Iba a decir el verdadero problema. Cuando se destapa la caja después en el futuro, nos duele mucho y nos sentimos muy mal. Porque cortamos la información cuando él quería comunicarla. Aprende su jerga. Nosotros necesitamos aprender el idioma que hablan nuestros hijos. Y muchas veces discutimos con los hijos por las palabras que utilizan que no entendemos. Y nosotros lo oímos hablar por teléfono o conversar con sus amigos. Y se están diciendo algo muy grave o muy terrible. O están utilizando una sustancia prohibida muy mala. Pero como nosotros no entendemos, porque ellos están hablando como en chino, griego o hebreo, no entendemos. Es tan enredado como la chikungunya. Entonces nosotros necesitamos
aprender su jerga y preguntarle el significado de esas palabras. Decodifiquemos el mensaje. Muy comúnmente, los muchachos nos están diciendo algo, pero lo que nos están diciendo no es lo que nos quieren decir. Nos hablan en parábolas. Y le están dando vuelta al asunto. Pero, como vuelvo a decirles, como nuestra vida gira a una velocidad mayor que a la velocidad de nuestros hijos, no invertimos el tiempo suficiente para entrar en la conversación o en la situación y encontrar lo que realmente nuestros hijos nos quieren decir. Cuando es algo muy grave que quieren comunicarnos, piense cuando usted era niño. Yo sé que hace mucho. Joven o adolescente. ¿Cómo era cuando nosotros hacíamos algo muy grave y queríamos comunicárselo a nuestro papá o a nuestra mamá? Uno ahí que, bueno, mira, ¿qué te digo? Don Pedro, el vecino, y uno le daba vueltas al asunto, como esperando que ellos dijeran, le rompiste el vidrio, como ya se lo dije. Nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad de poder leer entre líneas lo que nuestros hijos nos quieren decir. Reconozca ante ellos sus errores. Si quedamos mal, vamos a admitirlo. Si hicimos un compromiso con nuestros hijos de que íbamos a salir a algún lugar y llegamos tarde, reconozca que usted se equivocó. Admita que usted lo hizo mal, que usted metió la pata, que lo que usted le ofreció no le cumplió. Pero ¿qué pasa comúnmente? Que cuando nosotros le quedamos mal a nuestros hijos, y los hijos son expertos en cobrar lo que tú le ofreciste. Porque para ellos, nosotros somos lo más grande. Las personas a quien admiran lo máximo en su vida somos los padres. Y si usted le dijo que le iba a dar una cosa o que iban a ir a algún lugar, cuando usted llegue a la casa, a la hora que llegue, él está esperando que a la hora que usted llegó, usted lo va a llevar al sitio. Para ellos la noción del tiempo no es la misma que nosotros. Entonces cuando usted llega y él le dice, no vamos ahí. No, ya no vamos ahí y ya lo dejó ahí. Póngase adelante. Si usted llegó e incumplió, no empiece a inventar cosas, a decirle, no, porque es que tú te portas mal. Tu mamá me dijo que tú te portaste mal y por eso no vamos a ir al sitio. Habladorazo. Tú tienes que admitir que estás quedando mal por tu culpa. Ahora, no podemos hacer de eso una costumbre en nuestra vida. No podemos hacer de esto un hábito, de que siempre le quedo mal y siempre me excuso. No. Pero tenemos que admitir cuando le quedamos mal. Si lo herimos, pidamos perdón. Los padres herimos constantemente a nuestros hijos. Recuerdo que en una ocasión, mi hija me hizo incomodar tanto y yo le di un solo correazo y le dejé una marca en la pierna. Cuando yo vi la marca que le hice, eso me hizo sentir terriblemente mal. Yo no sé cuántos años, periódicamente yo le pedía perdón. La última vez que le pedí perdón, ella me dijo, ya, dejemos esto, ya, espérate, ya, está bueno. Y decir, ya yo te perdoné, tú vas a seguir con el asunto. Pero si nosotros herimos a nuestros hijos, pidamos perdón. Ellos en el futuro van a herir a alguien y no le van a pedir perdón porque no lo aprendieron de nosotros. Entonces es necesario que si yo herí a mi hijo, le pida perdón. Involucre a la familia en la solución de problemas. Si hay un problema familiar, haga partícipe a sus hijos. Actualmente hay muchas personas que han estado quedando desempleadas. En nuestro país la situación económica siempre ha estado mal. Nunca ha estado bien, porque desde que yo soy pequeño son las mismas quejas que vengo escuchando, las mismas que escucho ahora. Pero si por alguna razón en su casa comían de cierta forma y ahora empezamos a comer de cierta forma, si antes salíamos, ya no salimos tanto, ¿qué va a pensar el niño?
¿Por qué razón si antes íbamos a la pizzería, ya no vamos a la pizzería? Comuníquele a su hijo. Mira, usted reúne a su familia y le dice, anteriormente nosotros podíamos hacer esto, esto y esto, porque yo tenía tal sueldo. Yo me acabo de quedar sin empleo. Entonces, el dinero que tenemos ahorrado, más el que nos van a dar en liquidación, tenemos que manejarlo muy bien. Así que nosotros vamos a vivir con el mínimo. Ya el muchacho sabe. Bueno, se acabó pedir dinero cuando cruza el heladero. No hay dinero. Pero si él no lo sabe, continuamente, cada vez que él pida algo a lo que usted lo tiene acostumbrado, cuando usted le diga que no, él va a pensar que usted se la cogió con él o que él ha hecho algo muy mal. Pero si él sabe y usted lo involucró en la solución de la situación, él va a entender. Algo que tenemos que tener como práctica al reconocer ante ellos nuestros errores es que ellos sepan, de acuerdo a su edad, de dónde Dios nos sacó. El libro de Salmos, capítulo 40, verso 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. De donde Dios nos sacó, cada uno de nosotros tiene su historia de redención. De donde Dios lo trajo. Es muy importante que nuestros hijos entiendan que nosotros no fuimos lo que somos ahora. Porque si su hijo tuvo el privilegio de nacer luego que usted conoció al Señor, él va a pensar que siempre usted fue así. Que todas las cosas han sido perfectas. Que usted siempre fue una persona muy recta y pulcra. Pero nuestros hijos deben saber que nosotros tuvimos un pasado tenebroso. ¿En qué ayuda eso? Bueno, cuando usted hable con ellos acerca de una situación que usted tuvo en el pasado, admitiendo su error, él va a decir, wow, sí, pero mira, mi papá pudo salir, como dice el libro de Salmos, a través de Jesucristo, del hoyo, del fango. Si hay esperanza, yo no tengo que caer en el mismo hoyo que cayó mi papá o cayó mi mamá. Entonces nuestros hijos necesitan saber de dónde el Señor nos sacó y nuestra historia de redención. Dedíquele tiempo de calidad. Nosotros debemos de aprovechar los primeros 18 años de vida de nuestros hijos. Los primeros 18. Y quisiera mostrarle cómo ha sido y qué rápido ha pasado el tiempo en mi familia. Dioris, por favor, pon las fotos. Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida
que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Ay, 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 las quisiera detener. Y ahí pasaron 16 años en 4 minutos. Mire, aprovechar los primeros 18 años de la vida de nuestros hijos. ¿Por qué los primeros 18 años? Bueno, nosotros tenemos a los hijos en nuestra casa bajo nuestro dominio, pero mientras van pasando los años, se va distanciando nuestra relación. Y eso es algo normal. Mientras los muchachos están en la etapa escolar, dependen mucho de los padres. Cuando salen del colegio y entran a la universidad, la distancia se hace bastante lejos. Ya no es como cuando nosotros teníamos las niñitas pequeñas y uno dice, ok, vamos a ir todos a la playa. No, cuando salen del colegio y van a la universidad, usted va a ir muchas veces a la playa sin alguno de sus hijos. Porque cuando usted diga, el sábado vamos a la playa, ella te va a decir, no, yo no podía ir a la playa, yo tengo un trabajo que hacer en la universidad. Yo voy a salir con el grupo de amigos de la universidad. Ya yo le dije que iba a ir con ellos al cine. Eso va a pasar. Y nosotros vamos a pensar, pero ven acá, ¿y cuándo fue? ¿Qué sucedió? Qué rápido pasó el tiempo. Parecería que fue ayer que teníamos a nuestros hijos en los brazos, pero rápidamente el tiempo va pasando. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esos primeros 18 años de vida para dedicarle el tiempo que ellos se merecen. No haga compromiso cuando salga con su familia. Si usted va a salir con su familia, no haga otro compromiso. Y los pastores tenemos, eso mira, es un problema que nosotros los pastores tenemos y todo el que ministra en la obra del Señor, que hace muchos compromisos. Y cuántas veces yo le he cortado la felicidad a mi familia porque salimos a un lugar
y todos están disfrutando, pero yo estoy mirando el reloj, yo digo, a las 6 yo tengo un compromiso. Entonces todo el mundo está en el cumpleaños gozoso o en el parque de diversiones disfrutando. Y yo me paro, saco la llave y le digo, nos vamos. Todo el mundo se monta en el carro y parece que alguien murió. Salen de la fiesta muy contentos y montan en el carro con un truño. Llegamos al apartamento y ni me desmonto porque tengo algo que hacer. Se desmontan, cierran la puerta y ni se despiden. Pero yo me lo gané. Yo les corté su felicidad. Yo les robé su tiempo. Entonces, de la forma difícil, yo tuve que aprender. Cuando alguien me dice, mira, yo quiero juntarme, no, yo no puedo. No puedo. Pero en la noche, ni en la noche, yo no puedo. Yo voy a salir sin límite de tiempo, a 3 caídas, sin empate, sin ningún otro compromiso. Yo no puedo estar en el cine queriendo que la película termine. Si la película dura 2 horas, va a durar 2 horas. Porque yo hice un compromiso con el hermano fulano. Pero igual, sea de los negocios, de trabajos o de tareas, muchas veces cuando salimos hacemos otro compromiso. Y todo lo queremos hacer huyendo. Recuerdo que cuando yo padecía mucho de esto, no es que yo no lo he vuelto a hacer, yo lo he vuelto a hacer. Pero cuando lo hacía más frecuente, recuerdo cuando íbamos al supermercado y a mis hijas, a mi esposa, bueno, son mujeres, les encanta ir a un sitio a comprar. Ya, imagínense, yo soy el único varón en mi casa, ya yo estoy resignado, ya. Yo voy a la tienda y me gozo viendo la ropa y duramos 2 horas en el departamento de mujeres y yo ahí. Pero ya, pero cuando íbamos a comprar, yo agarraba el carrito. Sí, y íbamos rápido, era como que era el concurso ese que uno va corriendo y puede echar y después de la cosa, así mismito. Entonces yo llevaba la lista y como vamos siempre al mismo supermercado, el Bravo, entonces ya yo sabía dónde estaba el pasillo. Si cambiaron algo en un pasillo, yo me incomodaba. ¿Dónde pusieron la sal si siempre estaba en este sitio? Porque tenía otro compromiso. Si usted va a salir con su familia, no haga otro compromiso. Planifiquemos actividades con nuestros hijos. Planifiquemos hacer cosas con nuestros hijos. Ir a jugar al parque, irnos a la playa, sentarnos con ellos a jugar muñeca, carrito, lo que sea. Planifique ir de pesca, acampar. Recuerdo que mis hijas, un día viendo un programa de televisión, dijeron, ay, ¿cómo sería acampar al aire libre? O dormir en una casa de campaña, fue lo que dijeron. ¿Tú lo has hecho? Porque ellas dicen que yo he hecho de todo en la vida. Y yo le digo, sí, yo lo he hecho. Y es, mira, muy incómodo. No hay nada como dormir en la cama. Entonces ellos dicen, ay, pero a nosotros nos gustaría dormir un día en una casa de campaña. Y yo pensé, yo dije, contra mis hijas, yo cogí para un monte a dormir con ellas, si alguien nos atraca, si pasa algo, los tiempos no son iguales. Bueno, en el Ministerio de Jóvenes nosotros tenemos casa de campañas aquí en la oficina. Entonces, yo vacié su cuarto y armé una casa de campaña dentro de su habitación. Duramos 1 semana durmiendo en casa de campaña. Ahí comían, desayunaban en casa de campaña. Lo que querían era dormir en casa de campaña, ¿verdad? Entonces fue válido. Planifique actividades con sus hijos. Nosotros vivimos en un edificio y hemos subido a la azotea a ver el cielo. A mirar, acostando boca arriba, a ver las nubes. Esa parece un conejo. Aquella que mira aquella estrella. Mira aquel edificio que se ve allá. Planifique hacer cosas con ellos. Juegue con sus hijos. Bromee con ellos. Bromear, relajar con nuestros hijos es algo muy interesante. Porque eso, además de que disipa el estrés en la familia, nos ayuda a crear confianza y a ellos aprender cómo fuera de la casa van a poder relajar. Mis hijas me relajan muchísimo por todo. Yo
hago cosas cuando predico, hago cosas cuando hablo en público y en mi casa son repetidas. Yo no sabía que cuando yo hablo yo muchas veces hago así. Yo no lo sabía. Entonces ellas relajan. Si estamos en casa y vamos a orar, ellas dicen, vamos a orar. Y dicen, bendito Dios. Ya tú estás viejo, mira, tienes canas. El otro día me dijeron que yo me parezco al de la película, El hombre de goma, que tiene canas ahí, el de... Pero relajar, en casa nosotros relajamos mucho, mucho, mucho. En casa siempre hay una algarabía en cuanto a eso. Y recuerdo que cuando Emilce, la mayor, estaba más pequeña, en esos tiempos en la WWF peleaba La Roca, que ahora es un actor de cine. Y me acuerdo que cada vez que él salía, él hacía así. Pues, un día, Emilce, estábamos en la sala, y Célida hizo así como La Roca, y dijo el lema que decía La Roca. Y Emilce se paró y le dijo, no relajes así, tú eres cristiana, se lo voy a decir a Taita, tú no puedes estar haciendo eso que hace ese hombre en la televisión. Continuamente, nosotros relajamos y nos burlamos mucho de muchas cosas. Pero eso es algo que yo aprendí en mi casa. En casa somos todavía 4. Y acuérdense que 4 es el número bien. Francis, esta mañana le di ánimo delante de su padre. Francis ya va por 1, tú ves, sigue buen camino. A 4, Francis. Pero relajar en casa, me acuerdo que relajábamos mucho a nuestro hermano menor, a Oki, el que vino aquí con su esposa a dar su testimonio. Y cómo él se molestaba. Y como él se molestaba, nosotros lo relajábamos. Era la mejor persona para relajar. Y mami continuamente relajaba y se reía junto con nosotros. Bromear es algo muy importante dentro de la familia, porque eso nos hace personas que no seamos tan cuadradas y podamos ver la vida en una forma más alegre, no tan estricta. Entonces bromee con sus hijos, mire televisión con sus hijos, siéntese a ver la televisión con ellos. Cuando mi esposa y yo nos casamos, acordamos tener un solo televisor. ¿Que provoca pleitos? Sí, porque un solo televisor donde hay 4 personas, son 4 cabezas que quieren ver algo. ¿Qué hicimos? Bueno, cuando nacieron nuestras hijas, nosotros las cosas que veíamos en la televisión eran cosas que ellas podían ver. Así que nosotros fuimos subiendo de nivel de muñequitos que eran de canciones a muñequitos más complicados, a películas para adolescentes. ¿Qué ventaja tiene ver la televisión juntas? Esta generación y la generación futura está siendo muy, pero muy afectada por lo que ve en la televisión. Los medios actualmente dirigen el mundo. Bueno, para muestra un botón. Si bien es cierto que Venezuela tiene serios problemas y que Maduro a veces actúa como inmaduro, pero muchas de las informaciones que se transmiten por CNN no son ciertas. Muchas de las informaciones que se transmiten no es verdad. No es verdad que todo lo que dicen está pasando. Porque yo conozco mucha gente que trabaja en Venezuela y sigue su vida. Pero los medios están manejando nuestra forma de pensar. Si en nuestra isla los medios y la información que leemos en el periódico no es lo que el periódico quiere, sino lo que la persona está pagando para que salga en el periódico. Entonces eso hace que nosotros pensemos de una forma. Así mismo la televisión y las películas. Detrás de eso hay un plan del diablo para que los niños, jóvenes y adolescentes y adultos piensen de cierta forma. Y si nosotros dejamos que nuestros hijos crezcan todos los días cogiendo clases, viendo la televisión,
Lo que van a aprender es lo que está diciendo ahí. Entonces, cuando usted se sienta con sus hijos a ver la televisión, cuando pasa algo que no es correcto, cuando la película acabe, usted necesita retirar la información incorrecta y poner la información correcta. Usted necesita decirle, eso no es así. Porque todas las series y películas de adolescentes, todas, sin excepción, las autoridades, entiéndase, profesores, adultos y padres, son unos estúpidos. En todas. Todas las series que son escolares, los directores y profesores son unos idiotas. Los papás siempre están en el limbo y están bien desfasados. ¿Qué va a quedar en la mente del niño y el adolescente? Que mi papá nunca tiene la razón. Él se quedó atrás, él no entiende este tiempo. Y van a seguir lo que le va a decir, el consejo que le va a decir otro niño, otro joven, otro adolescente de la misma edad. Esta semana, para ser preciso, el viernes salió un estudio donde decía que el embarazo en la adolescencia, en el estudio de este año, bajó de 13 años entre la edad de 10 y 15 años. Sí, ahora salen embarazadas las adolescentes desde los 10 años. Pero eso pasa porque nuestros hijos están siendo adoctrinados por una información falsa. Siéntese con sus hijos a ver la televisión. Siéntese a la mesa con ellos. Si usted tiene el privilegio de poder elegir su horario de almuerzo, si no puede hacerlo, el de cena, el de desayuno, siéntese con sus hijos a comer. ¿Qué tiene de especial la comida? Bueno, ninguno de nosotros come quillao. Usted se come un pan, qué vaina, me estoy comiendo este pan aquí contra. Usted no come así. Me estoy comiendo esta pierna de cerdo porque contra en Navidad siempre tiene que ser cerdo asado, moro, ensalada. No. Uno come y mientras más come mejor. Entonces, cuando nosotros comemos, es como si nosotros estábamos en la guerra y llegamos a sentarnos en la mesa y para poder comer tenemos que quitarnos toda la armadura, la espada y dejar todo eso ahí y sentarnos a comer tranquilo. Entonces, en ese momento, todos estamos vulnerables. Usted nos ha preguntado por qué tantas veces Jesús se sentaba a comer con la gente. ¿Por qué decían que era comelón y borrachón? Porque siempre estaba sentado donde estaban la gente comiendo, con los gentiles, las prostitutas, los publicanos, los fariseos, comiendo. Esa era la acusación que tenían los fariseos contra él. No, él siempre estaba comiendo, sentado con esa gente. ¿Por qué usted cree que Jesús lo hacía? Porque uno está vulnerable. Uno no está peleando en la mesa. Si uno está peleando en la mesa, algo no anda bien. Entonces uno está en la mesa sin armas. Un buen momento para conversar. Mientras hablamos, ¿cómo fue tu día? ¿Qué pasó? Wow, hoy en el trabajo, mira, pasó tal cosa. En el colegio me sucedió tal cosa. En la clase de inglés, mientras jugaba, di un jonrón. Siéntese. Pero llegamos del trabajo, padre y madre, muy cansados. Nos bañamos, lo cambiamos. Si vamos a cenar y tenemos televisión en nuestro cuarto, nos vamos a la televisión. Pero no debemos hacer eso. Sentémonos a la mesa a comer, desayunar o cenar con nuestros hijos. Tenemos que crear límites saludables. Y ahí usted ve una hoja dividida en 4. Y está numerada 1, 2, 3 y 4. La idea es que pueda llegar hasta el 4. ¿Qué regularmente sucede en la casa? Cuando tenemos más de un hijo, y si tenemos uno también pasa. Pero cuando tenemos más de uno, tenemos diferentes edades. Y con la edad debe venir la responsabilidad. Por ejemplo, usted vio una de las fotos que apareció en la pantalla, a mi hija mayor Aimilce con unas llaves en las manos. Ese fue el día que le entregamos la llave de la casa, cuando cumplió 15 años. Porque previamente
mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo de que la llave de la casa se le va a entregar a nuestras hijas cuando tengan 15 años. Entonces, si Milce cumplió 15 años y le hicimos entrega de su llave, Dara no tiene llave. Si Dara va a salir, quien tiene que tener la llave para poder entrar es Emilce, porque es la mayor. Pero igual, cuando decidimos ponerle o darle un aparato celular, mi esposa y yo decidimos que iba a tener celular cuando fuera adolescente. ¿Cuál iba a ser adolescente primero? Emilce, porque es la mayor. Pero después de un año viene el problema. Yo quiero un celular también. Y empieza la presión que los hijos sabemos ejercer sobre nuestros padres. Y hacen unos argumentos, pero, óigame, parecen abogados. Pero mira, imagínate, yo voy hoy a la casa de fulana a hacer una tarea. Si se mete un ladrón y nosotros estamos escondidos, si yo tengo un celular, ¿puedo llamarte? Oremos para que no se meta un ladrón, pero tú no vas a tener un celular. La presión es muy fuerte de parte de los hijos hacia los padres. Pero los hijos tienen que entender que con cada edad va a venir una responsabilidad. Que cada edad tiene sus responsabilidades. En casa aprendimos a manejar todos al mismo tiempo. Porque mi mamá nos decía que aprender a manejar no era un lujo, sino que era una necesidad. Entonces, ella siempre nos decía que si salíamos fuera de la ciudad o a algún sitio con un adulto que estuviera manejando y estábamos en el sitio y al adulto le daba un infarto o le pasaba algo, nosotros nos íbamos a quedar llorando viendo al adulto y mirando el carro porque ninguno sabemos conducir. Pero que si entre todo el mundo podíamos tirar al adulto adentro del carro y uno de nosotros estaba ahí, podía conducir el auto, aunque no tuviera licencia, porque ya sabía. Y periódicamente nos daban práctica de manejo. Pero, como yo soy el más grande, quien iba a sacar licencia primero era yo. Mis dos hermanos, después de mí, va Wendy, que es hembra, va Jerry y va Oki, el que ustedes vieron aquí, que es bastante fresco y relambío, porque es el más chiquito. Y Oki continuamente trataba de empujar el límite de que él quería usar el carro. Mi mamá le decía, no. Ah, pero Andy sí. Sí, porque Andy ya tiene la edad para tener licencia. Tú no. Y yo voy a tener que esperar todos esos años para poder utilizar el carro. Sí, tú vas a tener que esperar todos esos años. Y continuamente empujaba los límites. Si usted tiene varios hijos, usted tiene que sentarse con su esposo. Asimismo, usted divide una hoja en 4, en 6, en las etapas que usted decida. Yo personalmente prefiero este método. Y usted piensa, mi hijo tiene tal edad. ¿Qué cosas yo voy a permitir que él tenga a partir de cierta edad? ¿Cuándo yo voy a permitir que tenga una cuenta de Facebook? ¿Cuándo yo voy a permitir que tenga un celular? ¿Cuándo va a tener su primera tablet? ¿Cuándo va a poder ir a un cumpleaños y dejarlo solo o salir al cine? Cada una de esas cosas, planifíquela. Si usted tiene uno más grande, él debe entender cuáles son las responsabilidades de esos privilegios que le estamos cediendo. Que juntamente con el privilegio que le está haciendo, él está haciendo modelo para sus otros hermanos. Que no es un regalo que le estamos dando, sino que tiene una responsabilidad. Pero es vital que uno se ponga de acuerdo con su pareja. Porque de repente usted decidió que cuando sea un adolescente que va a tener un celular, pero el día de su cumpleaños, el papá o la mamá llega y le regala un celular. Pero usted nunca se puso de acuerdo con su esposa o su esposa. Entonces él no lo sabía o ella no lo sabía. Y de muy buena fe decidió regalárselo. Y usted se quilla con el marido. Y el pobre esposo no sabe por qué usted está quillada con él. Y usted con el truño o viceversa.
póngase de acuerdo para establecer límites saludables dentro de su familia. Discipline motivado por el deseo de proteger. En Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La disciplina ha sido establecida en la Biblia por amor, no por odio o por venganza. Poner las reglas claras y ponerse de acuerdo con su pareja es algo vital para poder disciplinar. En nuestro país, todo se resuelve con una pela. Por cualquier cosa, ¡puf!, viene el fundazo. Pero la pela debería ser la pena máxima. Pero por la mínima, siempre le damos la pena máxima a nuestros hijos. Hacen algo y nos quitamos la chancleta, ¡pin!, se la tiramos. Me acuerdo de mi abuela, esa chancleta que doblaba. No sé cómo lo hacía, pero sucedía. Y uno iba corriendo y era como en la película Lindo y Vaquero, cuando te clavan la flecha. Se tiraba. Increíble, qué puntería. Pero las reglas deben estar claras. Como pareja, debemos ponernos de acuerdo de cuáles van a ser los castigos. De cómo va a ser que vamos a poner la disciplina en nuestra casa. ¿Cuántas veces el papá dice, y no van a ver televisión? Y el papá se va a trabajar. Y la mamá se queda en la casa. Y como sabe que el papá llega todos los días a las 6, le dice, mira, vean televisión hasta las 5. A las 6 la apagamos para cuando tu papá venga y le ponga la mano, vea que la televisión está fría. Eso no puede ser. Así no funciona la disciplina. No puede salir. Pero como el papá no está en la casa, lo dejan salir, vuelve a cierta hora para que tu papá cuando venga te encuentre ya bañado y cambiado y piense que tú seguiste en la casa. ¿Qué va a pasar con ese niño cuando en el futuro entre a laborar en alguna compañía, sea diputado, sea presidente o senador de la República? ¿Qué va a suceder? No va a respetar las reglas ni los límites que existen. Va a suceder lo mismo que pasa con nuestros gobernantes. Entonces póngase de acuerdo con su pareja y lo que ustedes decidieron hacer para disciplinar, cúmplalo. No lo deje pasar. Póngase de acuerdo de por qué infracción va a recibir tal o cual castigo. ¿Qué va a hacer lo que va a merecer una pela? ¿Qué va a hacer lo que va a merecer que vaya a su habitación? O quitarle algún objeto de juego o castigarlo con la televisión. Si estamos muy incómodos, esperemos un momento antes de disciplinar. Si estamos muy molestos por lo que sucedió, apliquemos una medida de coerción. Entonces usted le dice, mire, vaya a su cuarto. Como pasa ahora, el caso está como muy turbio. Es 1 año de coerción preventivo, 1 año para la cárcel. En lo que investigamos y vemos realmente qué fue lo que pasó. Entonces, mientras tanto, dice, usted va a su cuarto, en lo que yo me bajo. Y después, usted va, habla con el muchacho y le pone el castigo. Si se merece una pela, désela. No se ponga a ofrecer castigos que usted no va a cumplir. Nunca le diga al muchacho, yo te voy a... No. Porque lo que usted dijo, va a tener que cumplirlo. Porque entonces, él va a tener la idea maravillosa de que eso es bulto nada más. Papi y mami nada más dicen que van a hacer, pero nunca hacen nada. Eso es amenaza tras amenaza. A lo mejor un día, pero de aquí a eso yo puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Entonces, cumpla lo que usted decide, pero dice el libro de Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Nuestro hijo debe entender de que yo le estoy disciplinando porque yo quiero construir algo bueno en su vida. No lo irrites con maldiciones, humillaciones,
culpándolos sin razón o teniendo un temperamento inconstante. El libro de Efesios nos insta a que nosotros no airemos a nuestros hijos. Una mala práctica que tenemos como padres es que reprendemos a nuestros hijos y luego que los reprendemos ya los castigamos y seguimos detrás de ellos con la misma cantaleta todo el día, todo el día, todo el día. Y esa es una práctica muy parecida a lo que tienen los adolescentes en los colegios cuando quieren pelear con alguien, que empiezan a decirle hasta que el otro diga algo para uno tener la razón para poder golpearlo. Entonces empezamos todo el tiempo detrás del muchacho, y cuando en algún momento él nos dice, pero ya tú me lo dijiste, a mí no me contesta y le damos una galleta. Pero fuimos nosotros que nos ganamos, que nuestro hijo nos diga que ya no me lo diga más, porque ya se lo dijiste, ya no insistas, no lo humillemos. Al momento de llamar la atención, como lo que queremos es construir y no destruir, no podemos utilizar palabras como estúpido, tú nunca vas a servir para nada, tú no eres más que un idiota. Nunca le diga a su hijo, no inventes. Porque si no inventa, el mundo va a seguir igual como está. No tuviéramos abanico ni energía eléctrica. Dígale que no haga eso. Pero nosotros muchas veces tenemos un temperamento inconstante y venimos con el estrés laboral y con ese temperamento inconstante castigamos a nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado en no llevar a nuestros hijos hasta un momento en que ellos quieran reaccionar en una forma incorrecta, airados por lo que nosotros estamos haciendo. Digámosle a nuestros hijos al momento de disciplinarlos que lo amamos. La Biblia es bien clara en cuanto a que la disciplina nunca es grata al momento de recibirla. No es grata la disciplina. A nadie le gusta que lo disciplinen. Si hay alguno de ustedes que le gusta, sería un caso anormal. Pero a ninguno de nosotros nos gusta que nos llamen la atención. Yo me acuerdo cuando mi mamá me disciplinaba y me decía, yo lo estoy haciendo porque te quiero. Yo siempre pensaba, ay, qué bien, no me quiera. Si así es que tú me vas a querer, mejor ódiame. A lo mejor así no te metes conmigo. Pero cuando pasan los años y nosotros vemos, como dice la Biblia, cuando pasa el tiempo y vemos el resultado de esa disciplina, entonces uno dice, wow, ¿cuánto me querían mis padres? Y el método se repite. Y aplicamos lo mismo con nuestros hijos y en el futuro ellos van a decir, ¿cuánto nos quieren nuestros padres? No es para ninguno de ustedes un secreto de que yo lloro con mucha facilidad, pero en una ocasión una de mis hijas me dijo eso. Yo sé que aunque tú eres muy fuñón, tú lo haces porque me quieres. Yo iba manejando, no, yo tuve que parquearme. Íbamos de camino a la playa. Pero es una realidad. Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos para construir, no para destruir. Y mire que yo puse el ejemplo de una cosa que yo hice que destruye. Para construir, ellos lo van a ver. A la medida que pasa el tiempo, ellos van a entender que es por amor. Lo interesante de eso es que cuando ellos pasen por un periodo de disciplina espiritual o por un periodo de prueba, ellos van a entender que Dios lo está haciendo, no porque lo odia, no porque cometieron un pecado, sino porque Dios quiere que sigan creciendo. Y su idea de Dios va a ser fortalecida debido a nuestra disciplina. Enséñenle que lo más importante en la vida es su relación con Dios. Tenemos que como padre guiarnos por la palabra de Dios. El libro de Salmos 119, 105 dice que la palabra de Dios tiene que ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nuestros hijos tienen que ver
que lo que está alumbrando el camino por donde nosotros vamos es la palabra de Dios. Va a ser imposible que ellos anden alumbrando su camino con la palabra de Dios si nosotros no lo hacemos. Asista a la iglesia con ellos, aunque sean fuñones. No lo deje en su casa, no lo deje cuidando con alguien. Tráigalo a la iglesia. Haga que sus hijos lo acompañen. Imagínese usted. Si por fuñón mi mamá hubiese decidido no llevarnos, a mi hermana, nada más la lleva a la iglesia. Después a los 3 nos deja en la casa o con mi abuela, que después asistió a la iglesia con nosotros y se convirtió. Pero no deja a su hijo. Insístale, tráigalo. Como padres debemos adorar a Dios con todo lo que hacemos. Y nosotros tenemos la falsa creencia, los cristianos, de que solamente adoramos el nombre de Dios cantando. Pero cuando en la Biblia nos habla de que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, nos está hablando en verdad de nuestra vida. A eso es que se refiere. Con nuestro ser, con lo que somos, como decía Edwin cuando estaba introduciendo una adoración. Con todo lo que hacemos. Debemos despertar a la realidad de que nosotros estamos delante de un Dios que en todo momento está pendiente de sus hijos. Entonces, todo lo que yo hago, Él lo está viendo. Y yo debo ofrecerle a Él lo mejor. Entonces, todas las cosas que yo vaya a emprender, debo hacerlas con excelencia. No en una forma mediocre. Y nuestros hijos, al ver que nosotros tratamos de adorar a Dios con todo lo que hacemos, ellos van a seguir nuestro ejemplo. Ellos van a querer también hacerlo, porque no han visto otra cosa. Involúcrese usted en un ministerio. Todos nosotros tenemos dones y habilidades que el Señor nos dio, maravillosas. Pero nuestros hijos no se van a involucrar en la obra de Dios si sus padres nunca se involucran. Si sus padres no tienen el interés en saber qué yo puedo hacer en la iglesia. Con algo tan sencillo como, yo me voy a ofrecer como voluntario para llamar a las personas cuando faltan. Ellos lo van a ver y van a querer en el futuro involucrarse en la obra de Dios. Diezme y ofrenden y que ellos lo sepan. Que ellos sepan por qué razón usted diezma u ofrenda. Que usted no da una limosna como se nos enseñó en una forma errónea. Que sus hijos sepan la razón y el principio de por qué esto se hace. Y que ellos puedan ver los resultados y beneficios de esto. El mundo nos ha empujado a la iglesia a vivir muy parecido a ellos. La palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y fíjese que habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y habla de un reino porque al momento de nosotros convertirnos, nosotros pasamos a ser parte de otro reino, que no es la República Dominicana. Y ese reino tiene leyes y normas, igual que todos los reinos. Y están en la palabra de Dios, en la Biblia. Y esa constitución, la Biblia, debe ser la que guíe nuestras vidas. Pero si nuestros hijos ven que nuestra vida está siendo guiada por la palabra y que nosotros continuamente estamos buscando cumplir con la voluntad de Dios y no estar continuamente buscando solamente el dinero, nuestros hijos van a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no nuestra justicia. Ellos van a seguir el ejemplo, porque eso es lo que están viendo en la casa. Yo me convertí a los 10 años. Y como dice el pastor Ezequiel Molina, a esa edad fue que lo dije públicamente. Porque desde que yo nací, eso fue lo que yo vi haciendo a mi mamá. Yo no sé hacer otra cosa. Eso fue lo que yo vi en mi casa. Yo hago las cosas que vi en mi casa. Hasta cocino como mi mamá. Me pongo la mano en la cintura. Igual. Fueron las cosas que yo vi. Y nuestros hijos, usted se queda viendo el niño más pequeño de Oki, Abdiel, igualito. A veces Oki se incomoda y cuando Abdiel se va, yo le digo, Dios mío, yo no sé, Oki, ¿cómo es que Dios lo hace?
Pero Abdiel no había nacido cuando tú hacías eso mismo. Igualito. Yo no sé cómo pasa en la genética, yo no sé. Pero nuestros hijos somos nosotros en miniatura. Hablan como nosotros, tienen gestos como nosotros, toman decisiones como nosotros. Ellos tienen que ver que nosotros seriamente, lo más importante en nuestras vidas es hacer la voluntad de Dios. Enseñémosles a pasar tiempo diario con la palabra de Dios y en oración. Ore con sus hijos. No importa la edad que tengan, no importa. Aún sea un bebecito que usted dice que no sabe absolutamente, ore, cante con él. Y Milce, que es la primera, la mayor, siempre que yo iba a dormirla, yo cantaba Noche de Paz. Siempre. Entonces fue la primera canción que Milce cantó, que se aprendió. Y cuando ella no podía hablar, cuando íbamos al médico, porque ella nació con complicaciones de salud, un problema en el corazón, y era pequeñita y no hablaba, cuando pasaba algo que le iban a inyectar o estaba bajo la presión del médico o algo así, ella decía Noche de Paz, así. No podía cantar porque no podía decir las palabras. Pero siendo una pequeñita, aprendió eso. Aprendió a orar siendo muy pequeña. Y ustedes oyeron el ejemplo que puse de lo que sucedió hace un año. Ore con sus hijos. No pierda tiempo. Sus hijos necesitan saber que ellos pueden encontrar respuesta en Dios a través de la oración. No pierda el tiempo. Lea la Biblia con ellos. Igual. No importa que no sepa leer. Lea la Biblia con sus hijos. Usted no puede hacerlo todos los días. Elija un día a la semana. Y ese día usted se sienta con sus hijos a leer la Biblia y a orar. Elija un día. Todos nosotros podemos apartar un día, una noche, un rato. En mi caso personal, nosotros no lo hacemos todos los días con nuestros hijos. No. Ya ellos tienen ciertos compromisos escolares que no tenían cuando estaban en primaria. Tienen ciertos compromisos sociales que no tenían cuando eran más pequeñas. Entonces, decida apartar un día para orar y leer la Biblia con sus hijos. Acompáñelos a encontrar respuestas a las preguntas de su vida en la palabra de Dios. Vaya con ellos cuando se presente una situación. ¿Qué dice la Biblia sobre esta situación? ¿Cómo actuaron o qué decisión tomaron en el pasado otras personas que se encontraron en una situación parecida a la tuya? ¿Cómo Dios obró en esa situación? Puede obrar también en tu vida. Acompañémoslos, vayamos con ellos. Instrúyete en la palabra de Dios. Instruyámonos en la palabra de Dios. Nuestra congregación goza del privilegio de poder tener clases de discipulados y estudios bíblicos. Instrúyase en la palabra de Dios para poder instruir a sus hijos. Para que usted pueda ser más efectivo al momento de utilizar la palabra. Grábele en sus mentes desde temprana edad que Dios tiene un plan para su vida. Desde pequeñito, grábele en su mente que hay un plan. ¿Usted no cree que hay un plan? Hay un plan. Si usted lee la Biblia, las cosas que pasan en la Biblia no es por casualidad. Nosotros tenemos el privilegio de poder leer la historia completa en la Biblia. Pero los que estaban viviendo la historia en ese momento, ellos no lo estaban viendo de afuera como nosotros. Y a veces nosotros somos muy injustos cuando los criticamos y decimos, pero ¿y por qué él tomó esa decisión? Pero papá, tú estás viendo la historia completa. Él estaba viviendo ese capítulo. Entonces, si nosotros vemos en la palabra de Dios que ciertamente Dios tiene un plan. La Biblia no es una serie de eventos fortuitos que se escribieron ahí. Tiene un orden. Entonces nosotros tenemos eso mismo que ponerlo en el corazón y la vida de nuestros hijos. Hay un plan en tu vida. Así como en la Biblia vemos que hay un plan, Dios tiene un plan para tu vida. Y animarlos a buscar la palabra de Dios. Cuando Dios
le muestre a usted personalmente. Algo que suceda en nuestra vida como padres. Que usted descubra que está de acuerdo al plan de Dios. Comuníqueselo a sus hijos. Dígale a sus hijos lo que pasó y cómo eso coincide con la voluntad de Dios en su vida. Cuando tenga que tomar una decisión, busque la voluntad de Dios junto a sus hijos. Usted se va a mudar. No salga a ver casa por ver casa junto a sus hijos. Ore con ellos y dígale, mira, necesitamos mudarnos. Necesitamos cambiarte de colegio. Necesitamos irnos del país o de la ciudad. Yo quiero cambiar de trabajo. Junte a sus hijos. Ore con ellos. Cuando ellos vean la respuesta a la oración, sea positiva o negativa, ellos van a saber que Dios tiene un plan y que dentro de su plan usted buscó la voluntad de Dios, no la suya. En el futuro, cuando él tenga que tomar decisiones, si qué carrera va a estudiar, con quién se va a casar, dónde va a trabajar, él va a entender que él tiene que buscar la dirección de Dios porque Dios tiene un plan en su vida y él quiere hacer las cosas de acuerdo a ese plan. Entonces, para concluir, nosotros tenemos como meta al criar a nuestros hijos que deben amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Si nosotros no estamos haciendo esto con nuestros hijos, si el propósito de nosotros es que nuestros hijos sean famosos, ganen mucho dinero, tengan una carrera universitaria, sean personas muy reconocidas, ninguna de esas cosas es mala. Pero el propósito de criar a nuestros hijos tiene que ser que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza y a su prójimo como a sí mismo. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, como cada semana hemos hecho un compromiso después de cada una de las prédicas de esta serie. Entonces, yo quisiera que en esta noche hiciéramos un compromiso de criar a nuestros hijos para que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Si nosotros no hemos estado haciendo eso, tenemos la oportunidad de empezar a partir de hoy. Así que si en esta noche tú quieres comprometerte de forma pública de criar a tus hijos bajo este principio, yo te voy a pedir que te pongas de pies ahí donde estás. Para públicamente, oremos juntos en esta noche, haciendo un compromiso de que nosotros vamos a hacer esto con nuestros hijos. ¿Alguien más se pone de pies? Oremos. Bendito Dios, nos ponemos delante de pie, delante de tu presencia, Señor, nos ponemos de pies. Primero, Señor, queremos pedirte perdón, porque muchas de estas cosas, Señor, que vemos en tu palabra, muchas veces, Señor, no la ponemos en práctica. Perdóname, Padre, por no hacer las cosas como tú nos estás llamando a hacerlas. Pero Dios, te agradecemos por la oportunidad que tú nos das hoy. Señor, vemos tu misericordia obrar en este día al mostrarnos en tu palabra cómo tú quieres que nosotros criemos a nuestros hijos. Dios, yo te quiero pedir, y al ponernos de pies, hacemos un compromiso público de que a partir de hoy, Señor, nosotros vamos a criar a nuestros hijos para que te amen con todo su corazón, con toda su alma, su mente y sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Padre, la lucha no es fácil, no es sencillo, Dios. Señor, permite que podamos detenernos y hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Que tu Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros nos impulse, Señor,
a convertir esto en una realidad de nuestras vidas. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das en esta noche de enmendar nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Puede tomar asiento.